Si me atrevo a relatar esto hoy, quizá jamás vuelvan a mirar a un pastor con los mismos ojos. Tal vez experimenten el mismo repudio que me invadió cuando descubrí que aquel hombre al que llamaba padre, que cada domingo se subía al púlpito a predicar pureza y santidad, en realidad era un depredador que utilizaba la Biblia para destrozar familias enteras. Me llamo Concepción, aunque todos en el pueblo me conocen como Doña Concha. Tengo 72 años y nací en Nezahualcóyotl, Estado de México, en 1951. Durante 42 años de mi vida viví atrapada en una mentira. Una falsedad tan podrida que, aun después de más de 3 décadas, me sigue provocando náusea pensar en lo que descubrí sobre el hombre que me crió. Antes de entrar de lleno en mi relato, quiero pedirles que me dejen en los comentarios desde qué lugar me escuchan. Sé que mi voz llega a rincones lejanos de este hermoso México, y eso llena de alegría a esta anciana que por fin se atreve a contar lo que guardó en silencio por tanto tiempo. Si pueden regalarme un me gusta y suscribirse al canal, ayudan mucho a que esta viejita siga compartiendo sus memorias. Pero prepárense, mis queridos, porque lo que voy a narrar hoy los va a estremecer tanto como me estremeció a mí. Era 1993, un año que parecía común, pero que se convirtió en el punto de quiebre de toda mi existencia. Tenía entonces 42 años, llevaba 22 de casada con Oswaldo, era madre de 4 hijos e hija del pastor más venerado del pueblo. Mi padre, el pastor Jesús Silva, imponía respeto con su presencia. Medía 1,83, siempre impecable de traje, el cabello peinado con esmero y una voz grave que retumbaba en la iglesia hasta arrancar lágrimas a la gente cuando predicaba. Dirigía la iglesia Pentecostés Nueva Jerusalén desde hacía más de 25 años, y nuestra familia era considerada modelo dentro de la comunidad evangélica de Nesa. Crecí viéndolo recibir familias en crisis, mujeres buscando consejo espiritual, gente desesperada que lo veía como un intermediario directo con Dios. En casa, la rutina era siempre la misma, personas entrando y saliendo de la sala para pláticas privadas con papá. Era normal ver mujeres llorando allí, desahogándose mientras mamá, doña Palmira, les preparaba café y permanecía discreta en la cocina, dejando que él hiciera su labor pastoral. De niña me parecía admirable verlo consolar a las ovejitas del rebaño. La iglesia quedaba en la calle de las Flores, un templo sencillo con capacidad para 200 personas que cada domingo se llenaba. Papá predicaba con una pasión contagiosa. Hablaba del matrimonio, de la santidad del hogar, del papel de la mujer como hija de Dios. Tenía esa habilidad de hacer sentir a cada persona especial, escogida. Siempre repetía, Dios me dio un don para aconsejar corazones quebrantados, sobre todo los femeninos, que son más sensibles a su palabra. En casa era estricto, pero nunca violento. Jamás levantó la mano contra nosotros ni le gritó a mamá frente a nosotros. Leía la Biblia en voz alta cada día y nos hacía memorizar versículos. Mi madre lo veneraba como si fuese un santo. Tu padre es un hombre de Dios, solía decir. Somos dichosas de tener un esposo y padre tan piadoso. Yo también lo creía. Cuando me casé con Oswaldo en 1971, fue mi padre quien ofició la ceremonia. Lloró al entregarme y elevó una oración preciosa pidiendo la bendición divina para nuestro matrimonio. Oswaldo lo respetaba profundamente y decía sentirse afortunado de tener un suegro pastor. Mis hijos crecieron viéndolo como ejemplo de temor a Dios. Él mismo los bautizó a los 4 y les dio nombre. Siempre estuvo presente en nuestra vida familiar. Durante años pensé que la nuestra era una familia ejemplar. Crecí convencida de que el respeto y la admiración que recibía mi padre eran un reflejo de su verdadera rectitud. Nunca dudé de su palabra, ni de sus gestos, ni de la imagen de pastor intachable que proyectaba hacia todos. Todo cambió aquella tarde de marzo de 1993. Había ido a casa de mis padres para llevarle a mamá un jarabe que le recetó el médico por la tos que no la dejaba dormir. Al entrar, la encontré en la cocina, como siempre, preparando café. Me pidió que esperara un momento porque papá estaba reunido con una hermana de la iglesia y no quería que lo interrumpieran. Yo asentí y me quedé de pie en la sala, pero al escuchar el tono alterado de aquella mujer, no pude evitar acercarme al pasillo. La puerta del despacho estaba entornada y, aunque sabía que no debía, mis oídos se agudizaron. Lo que oí me dejó sin aire. La voz quebrada de una muchacha, apenas un susurro, decía, «Pastor, no puedo más, lo que usted me hizo no se lo puedo contar a nadie, me duele el alma». Sentí que las piernas me temblaban. No podía creer lo que escuchaba. Luego, la voz firme de mi padre contestó, «Hija, lo que pasó fue voluntad de Dios.
Si hablas, destruirás tu hogar y tu fe. Guarda silencio y él te recompensará. Se me heló la sangre. Ese hombre, el mismo que cada domingo predicaba sobre la pureza, estaba manipulando a esa pobre joven. Me apoyé contra la pared para no caerme. No quise escuchar más, pero mis pies no me respondían. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que los sollozos de ella se mezclaron con la voz baja y persuasiva de mi padre. Salí de la casa con el corazón desbocado. No me despedí de mamá ni le entregué el jarabe. Caminé sin rumbo varias calles, como si el aire pudiese borrar lo que había escuchado. Pero las palabras retumbaban en mi cabeza, una y otra vez, como un martillazo que no me dejaba respirar. Ese día comenzó la grieta que derrumbó todo el templo de fe que yo había construido alrededor de mi padre. A partir de entonces, cada gesto suyo, cada frase en el púlpito, cada mirada que dirigía a las hermanas de la iglesia, me parecían una farsa cuidadosamente planeada. Durante semanas guardé silencio. No sabía a quién acudir, no quería lastimar a mamá ni escandalizar a mis hijos. Me decía a mí misma que quizá había malinterpretado lo que oí, que mi padre no podía ser ese monstruo que mi corazón temía. Pero al poco tiempo los rumores comenzaron a llegarme. Mujeres jóvenes de la congregación se distanciaban de la iglesia de repente. Otras lo visitaban con frecuencia y salían con los ojos rojos, pero con la boca sellada. Cada detalle reforzaba la certeza que me destrozaba. Mi padre llevaba años usando su autoridad espiritual para someter a mujeres vulnerables. Y yo, su hija mayor, había vivido toda la vida a su lado sin darme cuenta. Un domingo, mientras escuchaba a mi padre predicar, apenas podía sostener la mirada en él. Hablaba con la misma voz firme y segura de siempre, citando versículos sobre la fidelidad y la obediencia. Pero yo solo veía a un hombre hipócrita, oculto tras un traje y una Biblia. Las manos me sudaban y sentía un nudo en la garganta que no me dejaba cantar los himnos. Oswaldo notó mi incomodidad. Al llegar a casa, me preguntó si estaba enferma. Le respondí con evasivas, incapaz de soltar la verdad que me estaba consumiendo por dentro. ¿Cómo confesarle a mi esposo que mi propio padre, el pastor respetado por todo el barrio, estaba abusando de mujeres bajo el disfraz de guía espiritual? Durante noches enteras no pude dormir. Me daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación que había escuchado. Me torturaba preguntándome si debía denunciarlo, si debía contarle a mamá, si debía proteger a las otras mujeres. Pero el miedo me paralizaba. En la iglesia, él era intocable, y yo temía que nadie creyera mi palabra contra la suya. Las cosas empeoraron cuando, al visitar a mamá un mes después, noté a una joven de la congregación saliendo de la casa con el rostro desencajado. Me miró fugazmente, bajó la cabeza y se alejó rápido, como avergonzada. Yo quedé clavada en la banqueta, reconociendo en sus ojos el mismo dolor que había escuchado aquella tarde. Al entrar, encontré a mi madre en la sala, con su sonrisa de siempre, orgullosa de atender a las ovejas que buscaban consejo pastoral. La abracé con fuerza, y dentro de mí lloraba por ella. No tenía idea de la podredumbre que se escondía detrás de las paredes de su casa. Ese año mi fe se quebró. Cada culto se convirtió en una tortura. Me sentía atrapada entre el deber de hija y la necesidad de abrir los ojos a la verdad. Veía a mi padre abrazar a las hermanas de la iglesia con afecto excesivo, y la indignación me hervía por dentro. No podía gritarlo, no podía decirlo, pero tampoco podía seguir callando eternamente. Fue en diciembre de 1993 cuando la bomba estalló. Una mujer de apenas 20 años, acompañada de su madre, irrumpió en un culto y enfrentó a mi padre públicamente. Lo acusó de haberla engañado bajo la promesa de que Dios los unía en espíritu y de haber abusado de ella en su despacho. El templo se sumió en un silencio sepulcral. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi padre, con una calma aterradora, negó todo. Levantó la Biblia y dijo que era un ataque del diablo contra su ministerio. Muchos lo creyeron, otros dudaron. Yo me quedé paralizada, sabiendo que la muchacha decía la verdad porque yo misma había escuchado palabras idénticas de su boca meses atrás. Esa noche comprendí que el secreto no podía guardarse más. Mi vida ya no volvería a ser la misma. Cuando volvimos a casa después de aquel culto, Oswaldo me miró con desconfianza. Él había creído cada palabra de mi padre y me dijo que seguramente todo era una calumnia de gente envidiosa. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo que un muro se levantaba entre nosotros. No podía seguir guardando lo que sabía.
Esa misma noche, mientras los niños dormían, me armé de valor y le conté lo que había escuchado meses atrás. Le relaté con detalle cómo mi padre había manipulado a aquella joven y las frases que utilizó para obligarla a callar. Oswaldo palideció, pero su reacción no fue la que yo esperaba. En lugar de apoyarme, me pidió que no repitiera nada de eso, que no manchara el nombre de la familia. Me dolió más su silencio que cualquier golpe. Era como si yo estuviera cargando una cruz sola, sin nadie dispuesto a acompañarme. Oswaldo prefería proteger la reputación del pastor antes que enfrentar la verdad. Al día siguiente, cuando intenté hablar con mamá, la encontré con la mirada encendida de furia. No había dicho palabra, pero mi padre ya le había llenado la cabeza. Tu padre es un hombre de Dios, me espetó. Esa muchacha es una mentirosa, y si tú te atreves a repetir sus palabras, me vas a perder a mí también. Su sentencia me desgarró. Era como si mi madre hubiera elegido cerrar los ojos para no derrumbar el altar que había construido a su lado. Yo quería abrazarla y gritarle que despertara, pero solo recibí rechazo y frialdad. Mientras tanto, mis hijos seguían admirando a su abuelo. Él les contaba historias bíblicas, jugaba con ellos, y en cada gesto mostraba ternura. Esa dualidad me consumía. ¿Cómo podía ser el mismo hombre? Un abuelo amoroso para mis hijos y un verdugo para tantas mujeres indefensas. Con el paso de los meses, más rumores se hicieron fuertes en la congregación. Algunas familias comenzaron a alejarse, pero otras defendían ciegamente al pastor. El ambiente en la iglesia se volvió tenso, dividido entre los que lo veneraban y los que sospechaban. Yo, atrapada en medio, sentía que me arrancaban la piel. Una noche, mientras doblaba ropa en silencio, mi hija mayor me preguntó: «Mamá, ¿por qué dicen que el abuelo es malo?». La miré, y mis labios temblaron sin poder responder. No podía exponerla a esa verdad tan cruel, no a su corta edad. Así que la abracé fuerte y le dije que confiara en Dios, aunque por dentro yo ya había perdido la fe. En 1994, el escándalo creció. Una segunda mujer se atrevió a denunciarlo ante la congregación, y esta vez algunos ancianos empezaron a dudar. El templo que antes rebosaba de fieles comenzó a vaciarse. Pero en casa, mi padre se mantenía imperturbable, como si nada lo tocara. Yo lo veía sentado en su sillón, leyendo la Biblia en voz alta, y sentía un asco que me quemaba por dentro. El día que los ancianos de la iglesia lo llamaron a rendir cuentas, el ambiente era insoportable. Yo me senté al fondo del salón, con el corazón latiendo como un tambor. Mi padre llegó con su traje impecable, la Biblia en una mano y una sonrisa serena en el rostro. Parecía convencido de que, una vez más, saldría airoso. Los ancianos le preguntaron directamente por las acusaciones de varias jóvenes. Él, sin titubear, aseguró que todo era un ataque satánico. Dijo que el diablo estaba usando a mujeres débiles para destruir su ministerio. Cada palabra suya sonaba ensayada, como si llevara años repitiendo ese mismo libreto. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas incómodas. Yo no podía quedarme callada más tiempo. Me levanté de mi asiento, con las piernas temblorosas, y hablé. Conté lo que había escuchado aquella tarde de marzo de 1993, con todos los detalles. El silencio fue tan profundo que escuché hasta mi propia respiración entrecortada. Mi padre me miró fijo, con un rayo de furia en los ojos. En ese instante comprendí que para él yo ya no era su hija, sino su enemiga. Con voz grave, dijo: «El diablo también puede usar a los hijos para tentar al padre. Mi propia hija ha caído en engaño». Sentí que me partía en dos. La congregación se dividió. Algunos me creyeron, otros me señalaron como traidora. Mamá se puso de pie y, con lágrimas en los ojos, defendió a mi padre a gritos. Yo quise abrazarla, pero ella me apartó como si fuera una extraña. Esa noche regresé a casa devastada. Oswaldo me reprochó por haber hablado. Me dijo que había puesto en riesgo a toda la familia, que ahora la mitad del barrio nos vería como traidores. Yo lo escuchaba sin responder, agotada, con un dolor que me atravesaba los huesos. Los días siguientes fueron un infierno. En la calle, algunos vecinos me daban la espalda. En la tienda me negaban el saludo. Era como si mi valentía me hubiera condenado al destierro. Pero dentro de mí sabía que ya no había marcha atrás. La verdad debía salir a la luz, aunque me costara la vida entera. A mediados de 1994,
Varias mujeres se unieron para denunciarlo formalmente ante la Iglesia y ante las autoridades. Yo las acompañé, aunque con miedo. Era consciente del poder que mi padre aún tenía, no solo en la comunidad, sino en las instituciones que lo respetaban como pastor veterano. Aún así, nos armamos de valor y presentamos las pruebas que pudimos reunir. Fue entonces cuando mi mundo terminó de derrumbarse. La investigación se estancó, los expedientes desaparecieron y las denuncias quedaron en silencio. Todo indicaba que había manos poderosas protegiéndolo. Una vez más, la verdad fue sepultada bajo el peso del prestigio y la religión. Después de aquel fracaso en los tribunales, comprendí que la justicia humana no llegaría jamás. Era como si un muro invisible protegiera a mi padre, levantado con la complicidad de autoridades y líderes religiosos. Las mujeres que se habían atrevido a denunciarlo comenzaron a alejarse, cansadas de luchar contra un sistema que solo las silenciaba. Algunas se mudaron de la ciudad, otras volvieron a sus hogares con la vergüenza tatuada en el rostro. Yo me quedé con una herida abierta. En mi propia casa, Oswaldo ya no me miraba igual. Me culpaba de haber enfrentado a mi padre, de haber ensuciado el apellido familiar. Nuestras discusiones se volvieron diarias, y poco a poco la distancia entre nosotros se hizo irreparable. Mis hijos, aún pequeños, no entendían la magnitud de lo que ocurría. Seguían viendo en su abuelo a un hombre bondadoso. Cada vez que iban a visitarlo, regresaban con regalos y palabras dulces. Yo no podía arrancarles de golpe esa imagen, así que me tragaba la rabia y callaba. Era un suplicio observar cómo la fachada seguía intacta para ellos, mientras yo me consumía por dentro. En la iglesia, la asistencia se desplomó. Los bancos vacíos eran testigos del desmoronamiento de su reputación. Aún así, siempre quedaban los fieles incondicionales, los que lo defendían ciegamente y repetían que todo era una prueba del enemigo. Esos mismos me señalaban a mí como la hija rebelde que se había dejado manipular por Satanás. En 1995 tomé la decisión más dura de mi vida: dejé la iglesia para siempre. No hubo despedidas ni explicaciones. Simplemente me levanté un domingo y jamás regresé. Ese día sentí que se me caía de encima una losa que llevaba años cargando. Pero también fue como arrancarme una parte del corazón, porque durante décadas esa iglesia había sido mi hogar. El costo fue altísimo. Mi madre dejó de hablarme. Mis hermanas me dieron la espalda. Solo me quedé con mis hijos, que a medida que crecían empezaron a notar el vacío en las reuniones familiares. Ellos preguntaban por qué no íbamos más a la iglesia ni convivíamos con los abuelos como antes. Yo apenas podía responder, con la voz quebrada, que algún día entenderían. Con el tiempo, descubrí que el silencio también puede matar. Me enfermé del estómago, pasaba noches enteras sin dormir, reviviendo en mi mente cada palabra escuchada, cada gesto de complicidad que había visto en la congregación. Era como vivir con un veneno que se extendía lentamente por todo mi cuerpo. En 1998, después de 27 años de matrimonio, mi relación con Oswaldo llegó a su fin. No soportó cargar con lo que él llamaba mi obsesión. Me dejó por otra mujer, y yo quedé sola con mis hijos. Curiosamente, esa soledad se convirtió en mi salvación. Ya no tenía que callar para proteger a nadie, ya no debía ocultar lo que sabía. Fue entonces cuando decidí escribir mis memorias. Cada palabra en el papel era como arrancarme una espina. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida, aprendiendo a existir sin la sombra de mi padre sobre mí. Años después, entendí que contar la verdad era mi única forma de recuperar la dignidad. Con los años, mis hijos crecieron y cada uno tomó su camino. Algunos siguieron ligados a la fe, aunque ya no en la iglesia de su abuelo. Otros prefirieron apartarse de todo lo religioso, incapaces de confiar en pastores o templos. Yo nunca les impuse nada. Solo les pedí que buscaran su verdad y no permitieran jamás que alguien usara el nombre de Dios para someterlos. En mi vejez, entendí que el silencio me había costado demasiado. Había perdido a mi madre, a mis hermanas, a mi esposo y a muchos amigos. Pero también descubrí una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza de mirarme al espejo y decirme: sobreviviste, Concha. Estás viva para contarlo. A los 70 años decidí abrir este capítulo de mi vida al público. No quería morirme llevando este secreto enterrado en el corazón. Sé que al compartirlo corro el riesgo de recibir críticas, de que algunos me llamen traidora o mentirosa. Pero ya no me importa. Mi voz, aunque temblorosa,
Es mi única arma contra la mentira que gobernó mi infancia y mi madurez. Hoy, cuando miro atrás, siento tristeza por aquella niña que creció creyendo que su padre era un santo. Siento rabia por la mujer que cayó durante tanto tiempo. Y al mismo tiempo, siento compasión por todas las que vivieron lo mismo y no se atrevieron a hablar. Sé que en cada rincón de este país hay historias como la mía, escondidas detrás de puertas cerradas y Biblias abiertas. Por eso ahora, a mis 72 años, levanto la voz. No para destruir la fe de nadie, sino para que abran los ojos y no permitan que ningún líder religioso tenga poder absoluto sobre sus vidas. Porque la fe verdadera no necesita de verdugos disfrazados de pastores. He aprendido que la justicia divina no siempre llega en esta vida, pero el testimonio sí puede abrir caminos para que otros no caigan en las mismas trampas. Tal vez yo no logré encarcelar a mi padre ni arrancarle la máscara frente a todos, pero sí puedo dejar constancia de lo que vi y escuché. Y eso, para mí, ya es una forma de justicia. Ahora escribo estas memorias con la esperanza de que alguien, en algún lugar, encuentre valor en mis palabras. Si mi historia logra evitar que otra mujer sea silenciada, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. En esos años de silencio forzado aprendí a respirar distinto. Ya no era la hija orgullosa del pastor ejemplar, sino la mujer señalada por atreverse a poner en duda al ungido de Dios. Cada vez que alguien me daba la espalda en la calle, sentía que me arrancaban un pedazo de piel, pero me mantenía firme. No podía permitir que el miedo siguiera dictando mi vida. Cuando mis hijos comenzaron a hacerse adultos, la verdad que tanto había ocultado terminó saliendo poco a poco. No fue por un arranque de valentía repentina, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir sosteniendo la mentira. Ellos merecían saber quién era realmente su abuelo. Algunos me creyeron desde el primer instante, otros necesitaron tiempo para asimilarlo, pero ninguno volvió a mirarlo con la misma inocencia. Mi madre murió sin reconciliarse conmigo. Se llevó a la tumba su fe ciega en ese hombre. Yo lloré por ella, no por la esposa del pastor, sino por la mujer que nunca se permitió abrir los ojos a la verdad. Hasta el último día defendió su altar familiar, aunque ese altar estuviera construido sobre ruinas y secretos. Pasaron las décadas y yo envejecí con esa herida a cuestas. El dolor no desapareció, pero aprendí a convivir con él. Un día, ya con el cabello completamente blanco, comprendí que callar era también una forma de complicidad. Si yo me iba de este mundo sin hablar, las historias de tantas mujeres quedaban enterradas para siempre. Así que tomé la decisión de narrar todo, aunque mi voz temblara y aunque muchos prefirieran seguir creyendo en la farsa. Escribí cada recuerdo con cuidado, no para buscar venganza, sino para dejar un testimonio. Quería que quedara constancia de lo que se escondía detrás de los muros de aquella iglesia y del rostro impecable de mi padre. Hoy, mientras cuento esto, no busco destruir la fe de nadie. Al contrario, quiero que las nuevas generaciones entiendan que la fe auténtica no necesita de hombres que se creen dioses. Quiero que mis nietos crezcan sabiendo que su abuela tuvo el valor de romper el silencio. A mis 72 años, ya no temo a los señalamientos. Lo único que me daría miedo es que mi historia se pierda en el olvido. Por eso la comparto, porque sé que en algún lugar alguien la escuchará y encontrará el valor para no callar. Si algo me enseñó la vida es que la verdad pesa, pero el silencio pesa aún más. Por años cargué con la vergüenza que no era mía, con un secreto que me devoraba por dentro mientras él seguía siendo venerado. Hoy entiendo que hablar no me quita la carga, pero sí me devuelve un poco de la dignidad que me arrebataron. No busco lástima ni compasión. Quiero que mi voz sirva como advertencia. Que ninguna hija, ninguna esposa, ninguna creyente se quede atrapada bajo el poder de un hombre que usa el nombre de Dios para encadenar. Yo no elegí ser hija de un pastor que ocultaba monstruos bajo su traje, pero sí elijo ser la mujer que lo denuncia aunque sea tarde. Mis palabras quizás no cambien el pasado, pero sí pueden abrirle los ojos a alguien en el presente. Y con eso me doy por satisfecha. A mi edad, sé que me queda poco camino por andar. No espero justicia terrenal ni reparación. Solo quiero descansar sabiendo que no me llevé este secreto a la tumba. Que mi historia quede aquí, escrita, contada, como un faro para quienes todavía viven en la oscuridad del silencio. Si me están escuchando, no olviden esto: nadie merece cargar con la culpa de otro. Hablar siempre será doloroso, pero callar es como morir lentamente. Yo elegí hablar, y aunque perdí mucho en el camino, recuperé lo más valioso, mi voz.